Petro admite errores en su política educativa y cuestiona el rol de las universidades públicas. Me equivoqué con los ministros de Educación. En una intervención cargada de autocrítica y reflexiones sobre el rumbo del país, el presidente Gustavo Petro reconoció públicamente que se equivocó en algunas de las decisiones más trascendentales de su gobierno en materia educativa. El escenario fue el Foro Retos de la Descentralización Diferencial y el Control de los Recursos Públicos, organizado por la Contraloría General de la República y realizado el 22 de mayo de 2025 en la Universidad Católica de Bogotá. Allí, frente a un público compuesto por académicos, funcionarios y estudiantes, el mandatario habló con franqueza sobre los desafíos estructurales que enfrenta Colombia para garantizar un desarrollo territorial justo, equitativo y sostenible. Durante su discurso, el jefe de Estado abordó temas como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos y la necesidad de avanzar hacia un modelo de sociedad del cuidado, en el que la vida esté en el centro de todas las decisiones políticas. Pero fue su análisis sobre el estado de la educación superior pública en Colombia lo que generó mayor impacto y reacciones, tanto entre los asistentes como en el ámbito político nacional. Uno de los momentos más comentados fue cuando Petro confesó haber fallado en la designación de los titulares del Ministerio de Educación durante los primeros años de su mandato. Nos ha faltado audacia porque puse unos ministros de educación malos. Me equivoqué, expresó sin rodeos, haciendo referencia directa a Alejandro Gaviria y Aurora Vergara, quienes lideraron la cartera educativa en distintos periodos de su administración. Reconocimiento de un error que impactó su visión de país. Petro explicó que su visión para transformar la educación superior pública requería de liderazgos audaces, comprometidos y capaces de romper con viejos paradigmas. Sin embargo, según sus palabras, los exministros a quienes confió inicialmente esa responsabilidad tenían otras prioridades y no lograron ejecutar de manera efectiva el proyecto que él había concebido. Estaban pensando en otras vainas, y al tiempo no se puede recobrar. Ese es el problema, afirmó con tono resignado, aunque agregó que aún hay margen para avanzar en los objetivos trazados. En su plan de gobierno, el presidente se había comprometido a generar 500.000 nuevos cupos en universidades públicas, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior gratuita para jóvenes de todos los rincones del país. Sin embargo, la cifra alcanzada hasta ahora es de 155.000 cupos adicionales, lo cual representa apenas una tercera parte de la meta. Aunque Petro valoró el esfuerzo realizado, dejó en claro que sus expectativas eran mucho más ambiciosas. No se trata solo de meter estudiantes al sistema. Se trata de crear el cerebro colectivo de una nación. Sin eso, no tenemos país. La educación pública es el único camino para construir una verdadera democracia del conocimiento. Y en eso hemos fallado parcialmente, manifestó el presidente. La crítica a la universidad privada y el llamado a fortalecer la pública. En otro fragmento de su intervención, Petro criticó el modelo de financiación de la educación superior que, según él, durante décadas ha favorecido a las universidades privadas en detrimento del fortalecimiento del sistema público. Aunque fue respetuoso con las instituciones privadas, advirtió que esta tendencia ha profundizado las desigualdades en el acceso y ha debilitado el papel estratégico de las universidades públicas como motor de inclusión social y movilidad. El Estado ha financiado la universidad privada durante años. Eso no está bien. Con todo el respeto que me merece esta universidad, su rector y sus profesores, esa política no nos sirve. Tenemos que replantearla, afirmó con firmeza, generando murmullos entre el público. En ese sentido, destacó que la mejor universidad del país sigue siendo la Universidad Nacional de Colombia, pero advirtió que incluso esta institución ha dejado de cumplir con su papel fundacional al convertirse, según sus palabras, en un espacio cada vez más elitista. Tengo mis líos con la Nacional, porque se volvió demasiado élite y no se expande por el país. Tiene un ideario parecido al de los Andes. Entonces, es élite. Y eso hay que debatirlo, sostuvo. Diversidad territorial y autonomía universitaria bajo amenaza. Otro de los puntos centrales del discurso fue el reconocimiento de la diversidad territorial y cultural del país como una riqueza que debe ser protegida y fortalecida desde el sistema educativo. Petro insistió en que la institucionalidad del Estado, incluidas las universidades, deben adaptarse a las realidades regionales y fomentar procesos educativos contextualizados, sensibles a las particularidades sociales, económicas y culturales de cada territorio. La institucionalidad colombiana debe plegarse a la realidad diversa de Colombia, reconocerla y, ojalá, hacerla florecer.
Esa diversidad es nuestra riqueza, no nuestro problema, señaló, planteando así la necesidad de una descentralización real en el ámbito educativo. Sin embargo, también denunció con preocupación que algunos centros de educación superior han sido cooptados por estructuras criminales que amenazan la autonomía universitaria y desnaturalizan su función formadora. Para el mandatario, esta situación amerita intervenciones urgentes por parte del Ministerio de Educación, que no debe temer al momento de actuar frente a casos donde se haya perdido el control institucional. La autonomía universitaria existe para garantizar la libertad de pensamiento y de cátedra, no para que grupos violentos perpetúen el manejo fraudulento de los recursos públicos. No se puede educar a los hijos e hijas de Colombia en un entorno cooptado por la criminalidad. El Ministerio de Educación debe intervenir, sin temor, en los centros educativos donde se haya perdido el control institucional, declaró de forma contundente. Un modelo de educación al servicio de la vida. A lo largo de su intervención, Petro insistió en la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que tenga como eje central la educación y el cuidado de la vida. Para él no basta con aumentar los cupos o mejorar la infraestructura, se trata de transformar el sentido mismo de la educación, concebida no solo como una herramienta técnica o económica, sino como un espacio para la construcción de ciudadanía, equidad y paz. En ese marco, el presidente vinculó su propuesta de sociedad del cuidado con una reconfiguración profunda del sistema educativo. Si no construimos una sociedad donde educar sea cuidar y donde cuidar sea educar, no podremos superar el estado de violencia estructural en el que hemos vivido. Necesitamos una educación pública gratuita, accesible, pero también sensible, humana, transformadora, afirmó. También hizo un llamado a las instituciones educativas a asumir un papel protagónico en la lucha contra la corrupción y la recuperación de la confianza ciudadana. Las universidades tienen que ser faros éticos. No pueden ser cómplices ni silenciosas frente al desfalco de los recursos públicos. Desde las aulas deben hacer una nueva cultura política, añadió. Reflexión final y autocrítica como herramienta de gobierno. El reconocimiento de errores por parte de un mandatario en ejercicio no es común en la política colombiana. Por eso, las declaraciones de Petro llamaron la atención y fueron valoradas por algunos sectores como una muestra de humildad y voluntad de mejora. No obstante, también generaron críticas entre quienes consideran que el presidente debió haber tomado medidas correctivas con mayor anticipación. Para Petro, sin embargo, la autocrítica es una herramienta necesaria para corregir el rumbo y no una señal de debilidad. Al concluir su intervención, reafirmó su compromiso con la educación pública como columna vertebral de su proyecto político y reiteró que aún hay tiempo para avanzar hacia las metas propuestas. No renuncio a la meta de los 500.000 cupos. Vamos a seguir luchando por eso. Porque el futuro de Colombia se juega en las aulas, en las bibliotecas, en los campus. Se juega en si somos capaces de garantizarle a cada joven una oportunidad real para soñar y construir, concluyó. ¿Tú qué opinas sobre las declaraciones del presidente Petro? ¿Estás de acuerdo con que la educación pública debe ser el eje central del desarrollo del país? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te interesa el análisis político, las reflexiones de fondo y los temas que realmente mueven el poder en Colombia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Tu voz también cuenta en Voces del Poder.